Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Ah, Hoy nos vamos a sumergir en una realidad que a menudo se pasa por alto, ajá. la situación actual de los cristianos en Oriente Medio, Sí. concretamente en Siria. Y lo vamos a hacer a través de un programa español Qué interesante. de geopolítica, Vale. que nos brinda acceso a testimonios de primera mano y análisis de expertos. Lo interesante de este programa es que va más allá de las típicas noticias superficiales, ¿no? Exacto. Tenemos la oportunidad de escuchar directamente a un arzobispo sirio ortodoxo, Imagínate. a un periodista que ha documentado las experiencias de los cristianos en Irak, Sí. incluso a un combatiente español que se unió a las milicias kurdas para defender a los cristianos del ISIS. Es que Brutal. son perspectivas diversas que nos ayudan a comprender la complejidad de esta situación, ¿verdad? Total. Una realidad que se escapa a las narrativas simplistas que a menudo vemos en los medios de comunicación. Para empezar, el programa nos sitúa en el contexto histórico, Wow. recordándonos que Siria es la cuna del cristianismo. El arzobispo Mati Abdallah nos recuerda que el término cristiano Sí. se originó en Antioquía, Ajá. una ciudad que, aunque ahora forma parte de Turquía, Sí, claro. históricamente pertenecía a Siria. Exacto. Es un recordatorio de las profundas raíces del cristianismo en esta región, ¿no? Es increíble. Una presencia que precede al Islam por siglos. Sin embargo, a pesar de esa larga historia, el arzobispo Abdallah expresa una profunda preocupación Sí. por el ascenso del nuevo gobierno islamista en Siria Ya. y su posible impacto en las comunidades cristianas. Mm, Y es que aunque inicialmente se garantizó la libertad religiosa, ¿En serio? ya se observan signos preocupantes de persecución, ¿Pero cómo es posible? porque las promesas y la realidad a veces no coinciden. Ya. Se están reportando casos de cruces retiradas de iglesias ¿En serio? e incluso amenazas a quienes adoran la cruz. ¡Qué barbaridad! Como se menciona en el programa. Es que es escalofriante pensar que a pesar de las promesas, estas comunidades ya estén enfrentando persecución. Y hablando de un pasado que parece repetirse, ¿no? Sí. El periodista Yoma Vives Ajá. conecta esta situación actual con los sucesos de 2011, ¿Ya? trazando paralelismos entre la llamada primavera árabe y el actual cambio de régimen en Siria. Entiendo. Y se muestra escéptico sobre la imagen de rebeldes moderados Ya. que se presentó en aquel entonces. Sí. Vives incluso relata una anécdota impactante de un misionero que estuvo en Alepo Madre mía. durante esa época. Sí. El misionero presenció una manifestación pública de apoyo a Assad, Increíble. pero al mismo tiempo Al Jazeera transmitía una narrativa completamente diferente, Yeah. afirmando que el pueblo se estaba levantando contra él. Es increíble cómo la información puede distorsionarse. Totalmente. Me hace preguntarme, ¿cuántas veces hemos creído una versión de la historia sin cuestionarla? Es crucial mantener un espíritu crítico y buscar diferentes fuentes de información para tener una visión más completa de la realidad. Totalmente de acuerdo. Y precisamente el programa nos presenta una perspectiva muy crítica de la intervención occidental en la región Entiendo. a través de Simon de Montfort, el Sí. combatiente español que se unió a las milicias kurdas. De Montfort no se anda con rodeos. A nada. Acusa a potencias occidentales como Estados Unidos Ujú. de haber apoyado a grupos islamistas como ISIS Sí. y Hayat Tahrir al-Sham, Ajá. también conocido como HTS, Exacto. un poderoso grupo yihadista en Siria Sí. para sus propios intereses geopolíticos. Básicamente. Argumenta que priorizan el control de recursos como el petróleo y el gas Sí. por encima del bienestar de las poblaciones locales, Totalmente. incluidos los cristianos. De Montfort incluso menciona a Hillary Clinton admitiendo que Estados Unidos debería haber armado a ciertos grupos antes. Increíble. Y muestra una imagen del líder de HTS, el Julani, reuniéndose con representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores británico. Es una acusación muy fuerte. Sí. ¿Qué pruebas presenta para respaldar esa visión? Bueno, él basa sus afirmaciones en su experiencia de primera mano en el conflicto, Claro, luchando junto a las milicias kurdas. entiendo. Su perspectiva, aunque polémica, Sí. nos obliga a cuestionar las motivaciones detrás de las intervenciones occidentales ¿Ya? y sus consecuencias a largo plazo. Es un punto de vista que sin duda genera debate. Totalmente. Y ante este panorama tan complejo, Sí. el programa nos presenta una reflexión muy interesante del arzobispo Abdallah. El arzobispo establece una comparación entre Occidente y Oriente Medio, Sí. específicamente en términos de sus vidas espirituales. Te leerás Sí. con seriedad esa idea de la paz externa versus la paz interna, me parece fascinante.
Argumenta que mientras que en Occidente podemos disfrutar de paz externa y prosperidad material, Claro. existe un profundo vacío espiritual interno. Abdallah contrasta esto con la situación de los cristianos en Oriente Medio, quienes, a pesar de enfrentarse a constantes amenazas y violencia, Sí, poseen una profunda paz interior, arraigada en su fe. claro. Incluso comparte la trágica experiencia personal de perder a su sobrino en un atentado con coche bomba en Siria en 2015. Madre mía. Lo que pone de manifiesto los peligros reales a los que se enfrentan los cristianos en la región. Es una realidad terrible, pero a la vez conmovedora. Sí. A pesar de estas dificultades, el periodista Vives observa una notable resiliencia Sí, e incluso alegría entre los cristianos iraquíes que conoció. es verdad. Muchos de ellos eligen quedarse y reconstruir sus comunidades, Increíble. incluso después de haber soportado un inmenso sufrimiento. Esa mierda. Su fe inquebrantable es un testimonio inspirador del poder del espíritu humano. Precisamente este contraste entre la realidad de los cristianos en Oriente Medio y la de Occidente Ajá. nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores y prioridades. Es una pregunta que nos interpela a todos. Totalmente. Y hablando de cuestionar nuestras percepciones, ¿no? Sí. El programa también aborda la compleja relación entre Israel y los cristianos de Oriente Medio. Ajá. Mientras que en Occidente a menudo se ve a Israel como un protector de los cristianos en la región. Claro. Esta perspectiva no es necesariamente compartida Claro. por los cristianos que viven allí. El programa destaca una reciente incursión militar israelí en el Líbano, Sí, durante la cual una iglesia fue profanada. en serio. Este incidente subraya las tensiones existentes entre los diferentes grupos religiosos de la región Claro. y los desafíos a los que se enfrentan los cristianos atrapados en el fuego cruzado. Es una situación compleja con múltiples actores y agendas en juego. Totalmente. Y para añadir aún más complejidad, Sí. el programa señala que la población cristiana en todo Oriente Medio ha ido disminuyendo de forma constante durante décadas. Es una realidad preocupante. ¿Qué significa un futuro sin presencia cristiana en la región? Es la gran pregunta, ¿no? La cuna del cristianismo para la fe en su conjunto. Es una pregunta que debería resonar profundamente en todos los cristianos, Sí, independientemente del lugar del mundo en el que vivan. Totalmente de acuerdo. Nos desafía a comprender las causas de este declive Sí. y a considerar las implicaciones para el futuro del cristianismo. Es una reflexión crucial que no podemos ignorar. Y justo cuando pensábamos haber explorado todas las aristas de esta compleja situación, Sí. el programa nos lanza una última imagen que nos deja conmocionados. Ah, sí. Sí, una imagen que nos confronta con la cruda realidad de la región Ya veo. y nos obliga a repensar nuestras propias ideas preconcebidas. Pero esa imagen y su significado los dejaremos para la siguiente parte de nuestra inmersión profunda. No se la pierdan. Retomamos nuestra inmersión con esa imagen impactante que mencionamos al final de la primera parte, Sí. la profanación de una iglesia en el Líbano. Claro. No por islamistas, Ya. sino por el ejército israelí durante una incursión militar. Esa imagen me dejó sin palabras, la verdad. Es fuerte. Siempre se nos presenta a Israel como un aliado de Occidente y protector de los cristianos en la región. Sí. Pero esta acción nos muestra una realidad muy distinta. Exacto, nos obliga a cuestionar esa narrativa simplista Claro. y a comprender la complejidad de las relaciones entre los distintos grupos en Oriente Medio. Entiendo. No se trata de buenos y malos, sino de una red de intereses y tensiones en la que los cristianos a menudo se ven atrapados en el fuego cruzado. Y precisamente retomando el hilo de la conversación sobre la disminución de la presencia cristiana en la región, Ajá. el programa nos plantea una pregunta inquietante. Sí, ¿Qué futuro le espera al cristianismo si desaparece de su lugar de origen? es una pregunta compleja, que no tiene una respuesta fácil, pero lo que sí podemos afirmar es que la desaparición del cristianismo en Oriente Medio tendría un impacto profundo en la Iglesia Universal. ¿De qué manera? Imaginemos por un momento una iglesia sin la presencia física de las comunidades que han custodiado los lugares sagrados, ¿Sí? que han mantenido viva la tradición apostólica durante siglos, sería una pérdida irreparable Ya. para la riqueza y diversidad del cristianismo. Sería como perder una parte fundamental de nuestra historia, Totalmente. de nuestras raíces. Y más allá del impacto histórico y cultural, ¿Sí? también debemos considerar el testimonio de fe que nos brindan los cristianos de Oriente Medio. Es cierto, a lo largo de esta inmersión hemos visto cómo estas comunidades, Mm. a pesar de la persecución y las dificultades, se aferran a su fe con una fuerza admirable. Su perseverancia, su capacidad de,
su amor al prójimo incluso en las circunstancias más adversas. Es verdad. Son un ejemplo para todos nosotros. Son un recordatorio de que la fe no se trata solo de palabras o rituales, sino de una forma de vida, de un compromiso radical con el Evangelio. Y ese compromiso, ese testimonio de vida, es algo que el mundo necesita hoy más que nunca. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde Occidente para apoyar a estas comunidades? Pues mira, hay muchas formas de ayudar. Podemos apoyar a organizaciones que trabajan en la zona, brindando ayuda humanitaria, educación y oportunidades de desarrollo a las comunidades cristianas. También podemos alzar nuestra voz para denunciar las injusticias que sufren. Por supuesto. Y para exigir que se respeten sus derechos. Es importante que nos informemos, que conozcamos su realidad y que la compartamos con otros para generar conciencia sobre la situación que viven. Y sobre todo creo que debemos aprender de su ejemplo. Totalmente de acuerdo. Aprender de su fe inquebrantable, de su capacidad de su resistencia ante la adversidad. Su historia nos invita a redescubrir la esencia del cristianismo, a vivir nuestra fe con mayor autenticidad y compromiso. Es un llamado a la acción, a la solidaridad, a la esperanza. Y con esa reflexión final nos acercamos al final de esta inmersión. Pero aún nos queda una última parada, un último punto que explorar en esta historia de fe, resistencia y esperanza. No se pierdan la tercera y última parte de este viaje. Y llegamos a la última parte de nuestra inmersión, donde nos espera esa última parada que mencionamos, una parada que nos lleva a reflexionar sobre el futuro de los cristianos en Oriente Medio. Recuerdo que en la primera parte del programa hablamos sobre la disminución de la población cristiana en la región. Una realidad preocupante que nos lleva a preguntarnos ¿qué pasaría si el cristianismo desapareciera de su lugar de origen? Es una pregunta compleja que no tiene una respuesta fácil, pero lo que sí podemos afirmar es que la desaparición del cristianismo en Oriente Medio tendría un impacto profundo en la Iglesia Universal. ¿De qué manera? Imaginemos por un momento una iglesia sin la presencia física de las comunidades que han custodiado los lugares sagrados, que han mantenido viva la tradición apostólica. Durante siglos sería una pérdida irreparable para la riqueza y diversidad del cristianismo. Sería como perder una parte fundamental de nuestra historia, de nuestras raíces. Exactamente. Y más allá del impacto histórico y cultural, también debemos considerar el testimonio de fe que nos brindan los cristianos de Oriente Medio. Es cierto, a lo largo de esta inmersión hemos visto cómo estas comunidades, a pesar de la persecución y las dificultades, se aferran a su fe con una fuerza admirable. Su perseverancia, su capacidad su amor al prójimo, incluso en las circunstancias más adversas, son un ejemplo para todos nosotros. Son un recordatorio de que la fe no se trata solo de palabras o rituales, sino de una forma de vida, de un compromiso radical con el Evangelio. Y ese compromiso, ese testimonio de vida es algo que el mundo necesita hoy más que nunca. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde Occidente para apoyar a estas comunidades? ¿Cómo podemos contribuir a que su presencia se mantenga viva en la región? Hay muchas formas de ayudar. Podemos apoyar a organizaciones que trabajan en la zona, brindando ayuda humanitaria, educación y oportunidades de desarrollo a las comunidades cristianas. También podemos alzar nuestra voz para denunciar las injusticias que sufren y para exigir que se respeten sus derechos. Es importante que nos informemos, que conozcamos su realidad y que la compartamos con otros para generar conciencia sobre la situación que viven. Y sobre todo creo que debemos aprender de su ejemplo, aprender de su fe inquebrantable, de su capacidad de su resistencia ante la adversidad. Su historia nos invita a redescubrir la esencia del cristianismo, a vivir nuestra fe con mayor autenticidad y compromiso. Es un llamado a la acción, a la solidaridad, a la esperanza. Y con esa reflexión final, damos por concluida esta inmersión profunda en la realidad de los cristianos en Oriente Medio. Esperamos que este viaje les haya brindado una nueva perspectiva, una mayor comprensión de su situación y una inspiración para vivir su propia fe con mayor intensidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.